Si eres escéptico acerca del inminente colapso de la clase media, mira este video. Créeme, tu opinión cambiará al verlo hasta el final. No estamos prestando la debida atención a la crisis de la clase media. Por eso, hoy hemos recopilado 30 estadísticas que demuestran, sin lugar a dudas, que la clase media estadounidense está siendo destruida sistemáticamente. Sin más preámbulos, aquí hay 30 estadísticas para mostrar a cualquiera que no crea que la clase media está siendo destruida. 1. Según una reciente encuesta de Gallup, entre mayo de 2021 y mayo de 2022, se produjo un descenso del 10% en el número de estadounidenses de clase media que calificaron su situación financiera como buena o satisfactoria. 2. Un informe publicado por Wells Fargo destacaba que los estadounidenses de ingresos medios están sintiendo especialmente el impacto negativo del aumento de los gastos de manutención durante el último año. En enero, el banco señaló que los consumidores de clase media son los que más están sintiendo el apretón, con una inflación medio punto superior a la de los que se encuentran tanto en el extremo más alto como en el más bajo del espectro de ingresos. 3. El informe también señalaba que el 40% de los estadounidenses de clase media afirmaban estar muy o moderadamente preocupados por no tener suficiente dinero para pagar las facturas mensuales. Alrededor de un tercio, o el 34% de los encuestados de clase media también dijeron que están preocupados por el pago del alquiler, la hipoteca, otros gastos de vivienda, y alrededor de una cuarta parte del 22% dijo que solo están haciendo el pago mínimo de las tarjetas de crédito. 4. En mayo, el 11,1% de los estadounidenses de clase media dijeron que es probable que dejen de pagar al menos una deuda en los próximos 3 meses, según mostraron los datos de la Reserva Federal. 5. En realidad, la inflación lleva décadas exprimiendo a la clase media, pero las cifras oficiales enmascaran esta realidad. Por ejemplo, los gastos cotidianos de las familias de ingresos medios y bajos aumentaron un 40% más de lo que indicaría el índice de precios al consumo, lo que aniquila con creces las ganancias de un trabajador de ingresos medios. Otro ejemplo es que, entre 2001 y 2020, los alquileres se dispararon un 150%. Al mismo tiempo, la medida oficial de los costes de la vivienda solo creció un mero 54%. 6. Mientras los precios de la vivienda se disparan, los hogares de clase media con unos ingresos medios anuales de $100,000 solo pueden adquirir viviendas en el 36% de los mercados del país cuyo valor sea inferior a $430,000, y eso suponiendo que ya dispongan de un pago inicial del 20%. Esto significa también que la clase media está ahora bloqueada, según los datos de Black Knight. 7. En 2001, una familia de clase media con 2 ingresos habría tenido, de media, $4,000 extra para gastar después de cubrir sus necesidades básicas. Hoy, por el contrario, esa misma familia tendría que endeudarse en $2,000 para mantener un estilo de vida muy modesto, según revela un estudio realizado por el Instituto Ludwig para la Prosperidad Económica Compartida. 8. Según una encuesta realizada por el Conference Board entre trabajadores de clase media, principalmente profesionales y empleados de oficina, algo menos de 2/3, es decir, aproximadamente el 61,8%, dijeron que les preocupa que su salario pueda seguir el ritmo de la inflación este año. 9. Según una nueva encuesta de CNBC y Momentive sobre la mano de obra, el 66% de los trabajadores estadounidenses afirman que la inflación ha superado cualquier aumento salarial que hayan obtenido en los últimos 12 meses. Mientras que el 19% afirma que los aumentos de su salario han igualado más o menos a la inflación. 10. En este punto, el pesimismo económico sigue creciendo en EU. El mes pasado, el índice de confianza económica de Gallup medía -45, lo que supone un descenso desde -39 en cada uno de los 2 meses anteriores. Es la lectura más baja desde la cola de la Gran Recesión a principios de 1912. 11. En la misma nota, el 38% de los trabajadores de clase media dijeron estar peor financieramente en abril de 2022 en comparación con la misma fecha del año pasado, lo que supone un aumento del 6,5%. 13. El aumento del costo de la vida parece ser la principal razón por la que los trabajadores de clase media se sienten financieramente peor. La encuesta destacó que cerca de un tercio o el 35% de los que se sienten financieramente peor que hace un año dijeron que esto se debe al aumento de los precios. 14. En estos momentos, el 28% de los trabajadores estadounidenses afirman no estar bien pagados, una cifra sin precedentes, según una encuesta publicada por CNBC. 15. Cerca del 39% de los trabajadores dicen que han considerado seriamente dejar su trabajo en los últimos 3 meses.
Se trata del nivel más alto registrado y ha subido un 6% con respecto al 1.690 de noviembre pasado. El 3% de los encuestados en un sondeo realizado en mayo por Pew Research consideró que la inflación era un problema muy grave para el país en 2020. 17. Los precios disparados del combustible, los alimentos, la vivienda y otros artículos de primera necesidad son extremadamente desconcertantes para los estadounidenses que viven al día. A pesar de los recientes aumentos salariales, el 64% de toda la población vivía al día en marzo, lo que significa que más de 2/3 de los estadounidenses afirmaron que les quedaba poco o nada a final de mes después de los gastos, según una encuesta de Lending Club. 18. Incluso la gente rica está viviendo de cheque en cheque. Lending Club informó de que más de un tercio, es decir, el 36% de los consumidores de IEU que viven al día, ganan al menos $250,000 al año, lo que sugiere que la inflación está afectando a la forma en que los estadounidenses de todos los niveles de ingresos manejan sus presupuestos. 19. Según el Instituto Nacional de Seguridad en la Jubilación, el 62% de los estadounidenses de clase media están preocupados por no tener suficiente para la jubilación. Tyler Pang, director de investigación del instituto, afirmó que Estados Unidos ya no puede permitirse la jubilación. Los estadounidenses de clase media se enfrentan a una acusada desigualdad económica, ya que la propiedad de los activos financieros está muy concentrada entre los ricos, dijo Bond. Ahora que tenemos un sistema de jubilación construido en gran medida en torno a la propiedad individual de activos financieros en cuentas 401k, los estadounidenses de clase media están luchando por acumular suficientes activos financieros durante sus años de trabajo. Esto significa que las perspectivas de jubilación para muchos miembros de la clase media son, en el mejor de los casos, sombrías. 20. Un nuevo informe del Instituto Nacional para la Seguridad de la Jubilación descubrió que las exenciones fiscales diseñadas para fomentar el ahorro para la jubilación de los estadounidenses benefician de forma desproporcionada a los hogares con ingresos elevados y ayudan demasiado poco a las familias de clase media. Más de la mitad de las exenciones fiscales para los planes de aportaciones definidas, como los 401, y las cuentas individuales de jubilación van a parar a aquellos cuyos ingresos les sitúan en el 10% superior. 21. El 34,6% de todo el crecimiento de los ingresos de las 3 últimas décadas ha ido a parar a la décima parte superior del 1% de todos los asalariados. 22. Por el contrario, el 90% inferior de todos los asalariados solo ha visto colectivamente el 15,9% de todo el crecimiento de los ingresos durante el mismo periodo. 23. Pew también descubrió que en los últimos 10 años, el 5% más rico de los estadounidenses vio aumentar su riqueza media en un 88%. Eso es casi 3 veces la tasa de aumento experimentada por la clase media. 24. Un nuevo informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York advierte que la base de consumidores de clase media que históricamente impulsó la economía de IEU se está erosionando rápidamente, ya que la tasa de empleo de la clase media ha disminuido del 76% al 64% de la fuerza laboral en los últimos 30 años. 25. En la década de 1960, casi todos los hombres en edad laboral con diploma de escuela secundaria trabajaban, pero hoy esa cifra ha disminuido solo al 85%, y entre 1973 y 2015, las ganancias por hora reales de este grupo disminuyeron en un 18%, según un nuevo informe de Desert News. 26. Al mismo tiempo, según los datos de la Fed, los estadounidenses de clase media poseen casi el 60% de la deuda pública total de préstamos estudiantiles. 27. Hace un par de semanas, el Departamento de Agricultura de IEU publicó un informe que establece que, ajustado por la tasa de inflación de 2020, el costo de criar a un niño desde el nacimiento hasta los 17 años en una familia de clase media de 2 adultos que trabajan es de casi $290,000. 29. Es difícil de creer, pero 1 de cada 6 niños en los Estados Unidos vivirá en la pobreza para 2022, según nuevos datos del Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia. 30. Hay tantas familias enfrentando dificultades financieras en este momento, tantos esposos y esposas peleando constantemente por dinero sin siquiera darse cuenta de que la posición en la que se encuentran ahora es el resultado de décadas. Sin la clase media, Estados Unidos pierde su fundamento, y a medida que este grupo se vuelve cada vez más pequeño, la pobreza se extiende gradualmente por toda la nación.